hacer el dibujo así. Vamos de F. Entonces, si yo tomo un punto acá abajo, voy a mirar sus imágenes, por ejemplo, podríamos tomar el 0, y uno ve que el 0 tiene solamente una preimagen, que es el 0. ¿De micrófono? Está prendido, ¿no? Ahora sí. Entonces, tomamos el 0 y vemos que aquí solamente por esta funciona una única preimagen, que es el mismo 0. Y si tomamos otro punto, por ejemplo, tomo el 1, entonces preimágenes del 1 hay 6, que son todos los números complejos que la 6 vale 1, que son las raíces sectas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 es el 1, la raíz secta al cuadrado, raíz secta al cubo, raíz secta a la cuarta, raíz secta a la quinta. Entonces, yo les comentaba que lo que uno espera de esta función es que tenga grado 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, si toman cualquier punto acá abajo, que no sea el 0, ni que sea el infinito, por ejemplo el 1, el 5, el que ustedes quieran, ¿cuáles van a ser las preimágenes? Van a ser las raíces sectas de ese número que ustedes tomaron. Y raíces sectas sobre los complejos siempre hay 6. Salvo cuando el punto es 0, raíz secta de 0 solamente del 0, por eso aquí solo aparece el 0. Y raíz secta del infinito, entre comillas, bueno, ¿qué número arriba va a parar al elevarlo la raíz secta acá en infinito? Solamente el infinito. Entonces, aquí arriba del infinito solo tengo el infinito, arriba del 0 solamente tengo el 0, y por ejemplo, arriba del 1 tengo 6 puntos, ¿sí? Entonces lo que uno espera es que esto tenga grado 6, ¿sí? Porque el caso general, recuerden, que estas multiplicidades, yo también se los mencioné, lo general que pasa es que estas multiplicidades valen 1. Cuando no es 1, es una cosa excepcional que pasa solamente una cantidad finita de veces. Entonces uno espera de que todas estas multiplicidades de acá, todas sean 1, de modo que cuando yo calculo el grado, cada uno aporta 1 y me queda grado 6. Mientras que aquí, como hay solamente una preimagen, esta tendría que tener multiplicidad 6, para que también sume con el grado 6, ¿sí? Entonces, si uno quiere hacer, por ejemplo, aquí tomamos el primero, el 1, si tomo el punto P igual 1, y queremos calcular la multiplicidad a mano, entonces hay que tener esta precaución de que las cartas hay que tomarlas centradas, ¿sí? Entonces tengo C, la esfera, tengo el punto 1, el 1 va a parar al 1, entonces tomo cartas locales, entonces aquí lo natural que uno podría tomar es la carta identidad, ¿cierto? Pero la carta identidad, el 1 me lo manda al 1, entonces yo quiero que la carta esté centrada, o sea que el punto acá me lo manda al 0. Entonces no voy a tomar la carta identidad, sino que voy a tomar la carta Z menos 1. ¿Te fijas? Ese es un morfismo. Porque es como la identidad, pero lo traslado en 1, que entonces eso sigue siendo un homomorfismo, así que me sigue funcionando como carta. Entonces ahora eso, el 1 va para el 0. Análogamente acá, puedo tomar el psi de Z, de nuevo, como Z menos 1, y así hago que el 1 vaya para el 0. Y entonces tengo que mirar la expresión local de esta función, que es la que va para acá, ¿sí? Para ver la multiplicidad. Entonces, parto con una S acá abajo, tengo que subir por la inversa de esta, que la inversa de Z menos 1 es Z más 1. Entonces cuando subo, eso va a parar al S más 1. Aquí estoy. Cuando me muevo para acá, la función es elevar a la 6. Entonces, S más 1 a la 6. Y cuando bajo, es restar 1. Entonces, la expresión local quedó S va a parar a S más 1 a la 6 más 1. Entonces, ¿cómo vemos la multiplicidad acá? Entonces, Menos 1 sería. es menos 1. ¿Cómo vemos la multiplicidad acá? O sea, el teorema dice que existen cartas centradas que hacen esto. Eso no significa que con cualquier elección de carta vaya a funcionar. Pero uno siempre tiene que amononar. Pero fíjense que aquí, cuando desarmo esto que está acá, me va a quedar S a la 6 más, ya ni me acuerdo, alguien por S a la 5, más alguien por S a la cuarta, más alguien por S al cubo, más alguien por S al cuadrado, más alguien por S,
más 1 menos 1. ¿Sí o no? Entonces la gracia es que estos dos se van. Y entonces la expresión local puedo factorizar por S. Entonces la expresión local en el fondo es S y lo puedo factorizar por, bueno, aquí me va a quedar S a la 5 más, y el último va a ser 1. Entonces, cuando pasa esto, uno puede hacer un nuevo arreglo de coordenadas para olvidarse de esta parte. Entonces la multiplicidad la vemos acá. O sea, puedo cambiar las cartas nuevamente para este bicho que está aquí sacarlo, y entonces que la expresión local me quede simplemente S va a S. Esa es la idea. ¿Y por qué? Porque esto que está aquí no se anula, entonces en el fondo es invertible localmente cerca del punto y uno puede hacer un cambio bueno de coordenadas para que esto desaparezca. Y entonces aquí vemos que la multiplicidad en el punto 1 de la función es 1 como queríamos. ¿Sí? Sí, que es lo que tenía que pasar. Entonces el dibujo acá es que cada punto abajo tiene 6 preimágenes. Eso es lo regular, lo que pasa normalmente. Pero hay dos puntos que tienen solamente una preimagen, que es el 0 y el infinito. Entonces esto como que colapsa aquí. Después siguen 6 y vuelve a colapsar una vez más. Y aquí siguen 6. Es un poco un dibujo que uno puede tener en la mente, ¿sí? Entonces uno dice de que esta aplicación holomorfa, entonces f es una aplicación holomorfa no constante. Holomorfa no constante. Y esto es lo mismo que uno suele llamar, para no decir tanto, esto es lo mismo que decir que f es un cubrimiento de grado 6 o de 6 hojas. Entonces cuando dice 6 hojas ve como clarito esto, ¿sí? Entonces hay 6 hojas aquí arriba, pero es ramificado. Entonces uno ve en el dibujo de que hay solamente 2 puntos de ramificación, que son S y S. Ahí la multiplicidad es 6. Todos los otros puntos tienen multiplicidad 1, así que no son valores, puntos de ramificación. Y abajo tengo solamente 2 valores de ramificación, que sería el 0 y que sería el infinito. ¿Sí? Entonces este ejemplo que está aquí tiene solamente 2 valores de ramificación y 2 puntos de ramificación. ¿Ya? Ok. Bien. Veamos ahora un poco de triangularizaciones. Entonces, ¿qué es una triangularización? Entonces, vamos a partir con una superficie de Riemann compacta. Entonces, aquí tenemos una superficie X, es una superficie de Riemann compacta de género G. Recordad que el género es la cantidad de hoyos, ¿sí? Entonces, ¿qué es una triangularización? Es una descomposición de la superficie de Riemann en triángulo en el fondo, ¿sí? Entonces yo voy a hacer aquí un dibujo plano, pero tenemos que pensar que este dibujo está en la superficie, sobre la superficie. O sea, son triángulos, ¿sí? Entonces ahí tengo un triángulo, ahí tengo otro triángulo, y tengo otro triángulo. 1, 2, 3, son puros triángulos. Entonces es una triangularización. Entonces yo estoy como que triangularizando el plano, ¿se fijan? Pero hay que pensar de que esto está sobre la superficie. Entonces tengo aquí, y voy jugando así, digamos, rellenando toda la superficie de Riemann por arriba, ¿sí? Esto es topológico, ¿no? Esto lo puedo hacer en una superficie real, compacta, diferenciable, como la que está acá, ¿sí? Entonces, siempre que uno tiene una triangularización, tiene 3 objetos. Tiene los vértices de la triangularización, que son los vértices de los triángulos. Los vértices de los triángulos.
tiene los lados. Entonces, B corta es más que los vértices, B corta va a ser la cantidad de vértices. B corta es la cantidad de vértices. También tengo E, que es la cantidad de ejes, que en el fondo es la cantidad de lados que aparecen aquí de los triángulos. ¿Sí? Uno simplemente cuenta. Y tengo, no sé, F le voy a llamar, que es la cantidad de caras, de las caras de la triangularización. ¿Sí? Entonces yo tengo una triangularización y puedo contar simplemente cuántos vértices, cuántos ejes y cuántas caras tengo. ¿Sí? Entonces, ojo, que esto es una cosa interesante porque cada vez que uno tiene una triangularización, puede formarse otra triangularización más fina. Por ejemplo, supónganse que tienen esa triangularización. Entonces ustedes pueden agregar un vértice adicional aquí adentro, unir, y les queda una nueva triangularización que tiene más triángulos, que tiene un vértice más, tiene 3 ejes más, y la cara original se convirtió ahora en 3 caras. Las caras son estas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Sumé un vértice, le sumé 3 ejes, y le sumé 2 caras. ¿Por qué 2 caras? Aquí hay 3 caras, pero había una cara grande. ¿Se fijan? Entonces pasé de una cara grande a 3, así que sumé 2 caras. ¿Se fijan? Otra cosa que uno podría hacer es, ¿cómo más podemos formar más triángulos? A ver si yo, por ejemplo, coloco un vértice aquí y hago eso. Entonces podría colocar un vértice acá, hacer eso. Uno podría ir jugando, ¿no? Entonces me queda un triángulo, un triángulo, un triángulo. Y aquí que me quedó 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Se fijan? Puede formarse más triangularización. Entonces, por ejemplo, pensemos en la esfera, que es como el caso más fácil donde uno puede hacer el dibujo y que se vea bien. Porque claro, hacer una triangularización aquí es un poco complicado porque como vemos lo que está atrás. ¿Se fijan? Pero bueno, en la esfera, aquí tenemos la esfera. Entonces voy a colocar los siguientes vértices. Entonces voy a colocar un vértice acá. Voy a colocar un vértice acá. Uno acá. Uno acá. Uno acá atrás. Y uno ahí. A ver, ¿me funciona eso? Sí. Entonces, sobre el ecuador coloqué 4 vértices. En el polo norte coloqué uno y en el polo sur coloqué otro. ¿Sí? Ahí están solamente los vértices. ¿Cuáles van a ser los ejes? Fíjense, aquí voy a colocar un vértice, perdón, un eje, otro eje, otro eje, otro eje, y ahora el polo norte lo conecto con cada uno de los del ecuador. 1, 2, 3, 4, y del polo sur también. Uno para acá, uno para acá, uno para acá, y uno por atrás, hasta allá. ¿Fijan? Entonces, si ustedes se imaginan, lo que hice fue, en el fondo de la esfera, la dividí en 8 caras, ¿no? Aquí arriba hay una cara acá, otra cara por atrás y otra cara por atrás. Y abajo hice lo mismo. ¿Se fijan? Entonces, esto es una triangularización de la esfera. Son puros triángulos y rellené completamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos vértices hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. ¿Cuántos ejes hay? Entonces aquí tenemos que contar con cuidado. En el ecuador hay 4 ejes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Están de acuerdo? 12 ejes. En el ecuador hay 4. 1, 2, 3, 4. Para arriba 5, 6, 7, 8. Para abajo 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Y caras. A ver cuántas caras hay. ¿Eh? ¿Cuántas caras ven? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 arriba, 4 abajo. 8. Entonces ahí tenemos una triangularización de 6 vértices, 12 ejes y 8 caras. Por supuesto que podríamos hacer otra triangularización de la esfera, como por ejemplo agregando vértices en los centros de las caras, por ejemplo. ¿Me fijan? Bien, entonces, ¿qué es lo interesante? Lo interesante, que esto es un hecho de topología, es que la cantidad de vértices menos la cantidad de ejes
más la cantidad de caras es constante en la superficie. Es siempre el mismo. O sea, si ustedes toman una triangularización, como el que yo hice ahí de la esfera, y ustedes calculan, en nuestro ejemplo sería, para la esfera, sería vértice, sería 6 menos ejes 12 más caras 8. Esto yo diría que es 2, ¿no? 2. Entonces, este número que está aquí, si ustedes forman otra triangularización de la esfera y hacen el cálculo de vértice menos eje más cara, siempre le va a dar 2. ¿Sí? Entonces, este hecho simpático de topología es que este no solamente que es constante, sino que es igual a 2 menos 2 veces el género de la superficie. ¿Sí? Entonces, en el caso de la esfera tiene género 0. Entonces, esto efectivamente es 2 menos 2 por 0. ¿Sí? Ese número se llama la característica de Euler de la superficie. Entonces, fíjense que ese número solamente depende del género. Entonces, si ustedes construyen, se toman una superficie de Riemann de género 2, una superficie de género 2, solamente con dos asas, dos hoyos, entonces este número va a ser vértice menos eje más caras, le va a quedar 2 menos 4, o sea, menos 2. Siempre les va a quedar menos 2. ¿Sí? Entonces este número se llama la característica de Euler. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí ustedes podrán intentar construirse una triangularización acá, digamos. Es complicado dibujarla, ¿no? Porque como veo lo que está atrás. Pero, o sea, con harta imaginación uno podría tratar de construirse una y sabe de que este número, independiente de la que se construya, les tiene que dar menos 2 en este ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora vamos a suponer lo siguiente. Supongamos... ¿Sí? Es una tontería, pero, o sea, me imagino que entonces es 2G menos 2 para que coincidan el signo. Porque en uno te da 2 y en el otro te da menos 2. No, pero este es... No, este es la esfera. Sí, perdón. Y este es en una superficie de género 2. Perdón. ¿Sí? Ya, supongamos entonces que tenemos una función holomorfa, o en este lenguaje de acá, un cubrimiento. Las dos cosas le ponen el mismo nombre. Sí, cubrimiento me gusta más porque esto explica un poco esto, digamos. ¿Sí? Entonces supongamos que tenemos aquí una función f holomorfa no constante, o sea, un cubrimiento. ¿Sí? Entonces, y vamos a pedir que ambas superficies de Riemann sean compactas. Entre superficies de Riemann compactas. Entonces, aquí yo tengo, no sé qué género tendrá esto. Supongamos que no sé, que tiene género 2. Y arriba voy a hacer el dibujo mejor acá. Bueno, no importa. Esta sería la I. Y esta no sé qué género va a tener. Bueno, vamos a ponerle ahí. Ya. Entonces, siempre que tenemos esta cosa que está acá, bueno, no siempre, pero vamos a suponer que tenemos puntos y valores de ramificación, así como acá. En este ejemplo, bueno, en este ejemplo teníamos 2 puntos de ramificación arriba y teníamos 2 valores de ramificación. Pero en general, aquí aparecen varios puntitos que son valores de ramificación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que uno puede construirse una triangularización de la superficie de abajo, tomando como vértices de la triangularización esos puntitos que son los valores de ramificación y subirla. Esa es la idea. Entonces uno puede construirse una triangularización usando como vértice esos puntitos. No voy a hacer el dibujo porque voy a marear el dibujo. Entonces, ¿cuál es la idea? Dada una triangularización acá, uno la puede levantar. Entonces uno la levanta para formarse una triangularización arriba. ¿Sí? Entonces, claro, fíjense que si esta cosa, la función tiene grado D,
cada vez que tengan un triángulo abajo, ese triángulo se va a levantar arriba a D triángulos. ¿Sí? Pero los vértices, cuando uno tiene un vértice acá, como el vértice aquí es un valor de ramificación, arriba no van a haber de puntos, sino que van a haber menos que de puntos. Porque fíjense que aquí los valores de ramificación son justamente, este tenía grado 6, entonces lo normal es que un punto abajo tenga 6 preimágenes. Los valores de ramificación son justamente aquellos que tienen menos preimágenes que las esperadas. ¿Sí? Entonces cada triángulo se va a levantar a tantos triángulos como el grado, pero con los ejes va a pasar algo distinto, como que los triángulos van a estar extendidos pegados por los vértices. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva, en el fondo es como uno prueba lo que se llama la fórmula de Riemann-Hurwitz. Entonces, es un teorema, la fórmula de Riemann-Hurwitz. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice esto? Tomemos una superficie X de género G y, digamos, Gx y una superficie de Riemann compacta de género Gi, F de X a Y, una aplicación holomorfa no constante de grado D. Entonces, 2 veces el género de la de arriba menos 2 es igual al grado, que se llama D, por 2 veces el género de la de abajo menos 2, más, voy a escribirlo acá abajo, bueno, voy a borrar aquí un poco, más la suma sobre todos los puntos en X de la multiplicidad de P en F menos 1. Ya. Entonces, fíjense que esta fórmula, que en el fondo es una igualdad numérica, nada más que eso, es una fórmula que me relaciona. Cuando yo tengo entonces mi dibujo algo así, tengo la superficie de arriba, de género X, tengo una aplicación holomorfa de grado D, abajo tengo otra superficie de Riemann de género GI. Entonces tengo una igualdad que relaciona el género de la superficie de arriba, el género de la superficie de abajo, el grado y un sumando extra que aparece acá. Entonces esto tiene que leerse, fíjense, este número que está acá se parece mucho a este que está aquí, en inverso aditivo, ¿se fijan? Entonces el número que aparece aquí, en el fondo es menos la característica de la superficie de arriba. Este número recuerden que esta es la característica. Entonces aparece aquí en el fondo la característica de la superficie de abajo, corregida por el grado, porque en el fondo como que arriba tengo D copias de la de abajo, más o menos, ¿se fijan? Y aparece siempre un término de error, ¿sí? Este que está aquí, ¿cómo interpretamos este número que está acá? Hacemos la suma sobre todos los puntos de la superficie de arriba, todas sus multiplicidades menos 1, ¿sí? Multiplicidad de cada punto menos 1. Entonces, fíjense que ya hemos discutido de que si yo tomo un punto arriba y le calculo su multiplicidad, lo general que va a pasar es que la multiplicidad vale 1. Entonces, en general esta suma va a aportar 0. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuándo aporta esta suma? Cuando tengo un punto que tiene multiplicidad estrictamente mayor que 1. Y esos son justamente los puntos de ramificación. Entonces, esta suma, que parece ser una suma gigante, en verdad aquí aparece una cantidad finita de sumandos, y tanto sumandos como puntos de ramificación aparecen. ¿Se fijan? Entonces, esta cosa, el error, un número de error, digamos, porque lo que uno diría, a priori uno esperaría algo así. ¿Se fijan? Que la característica de arriba sea como D veces la característica de la de abajo. Pero siempre aparece este número que está asociado a la ramificación, a estos puntos especiales que aparecen. ¿Sí? Bueno, y entonces, y la demostración sigue un poco esa idea, digamos. Entonces, levantar una triangularización de X. Entonces,
habrá que contar, digamos. ¿Se fijan? Si abajo tenía ejes, ¿cuántos ejes van a aparecer en la triangulación arriba? Si abajo tenía F caras, ¿cuántas caras me van a aparecer arriba? ¿Sí? Es un poco comparar cómo son los tres números asociados a la triangulación levantada versus los números asociados a la triangulación de partida. ¿Sí? Bien, pero esta fórmula que se ve como muy inocente da como harta información. ¿Sí? Entonces, hagamos algunos ejemplos para, digamos, simplemente aplicar la fórmula y ver qué funciona. Entonces, volvamos al ejemplo con el que partimos hoy día. Habíamos partido con la función, lo voy a escribir en vertical. Teníamos la función que z me la mandaba en z a la 6, ¿cierto? Y ya habíamos discutido de que aquí habían solamente dos valores de ramificación, que eran el 0 al infinito, arriba de esta solamente estaba el 0, arriba de esta solo estaba el infinito, y si yo me tomaba cualquier valor abajo que no fuese ni 0 ni infinito, habían 6 preimágenes. ¿Sí? Entonces, en nuestra fórmula, x sería esta que está acá, y sería esta que está acá, así que, bueno, ya hemos discutido que la esfera tiene género 0, así que el género de la de arriba es 0, el género de la de abajo es 0, en este caso también hemos discutido que el grado es 6, así que d vale 6. Entonces metemos todos estos números acá, entonces aquí esto se va a traducir en menos 2, aquí esto va a ser menos 2 por 6, menos 12, ¿cierto? Más A. Fíjense, esta suma que se parece fea, en verdad aquí aparecen solamente dos sumandos, porque arriba tengo solamente dos puntos de ramificación, que son el infinito y el 0. ¿Sí? Entonces sería la multiplicidad en 0 menos 1 más, ahí hay el primer sumando, la multiplicidad en infinito menos 1. ¿Sí? ¿Y cuánto valía la multiplicidad acá? Entonces habíamos hecho este bonito, y aquí las 6 colapsaban, ¿se acuerdan? Entonces eso quería decir que la multiplicidad ahí es 6. Entonces este número que está aquí es 6 menos 1, entonces sería entonces un 5. Este es 6 menos 1, 5. Y 10 menos 12 es efectivamente menos 2. ¿Te fijan? Funciona. ¿Lo ven? Entonces, otro ejemplo. Entonces yo pregunto, ¿existe una aplicación holomorfa de grado 6 entre una superficie de Riemann de género 7 y otra de género 6? La pregunta. Entonces, veamos. Si existiese tal función, entonces, si existiese una función f que va de una x de género, ¿cuánto le puse? Le puse género 7 a una superficie i que le puse género i igual 6 de grado 6. Si existiese tal cosa, tiene que satisfacer la fórmula que está acá. Entonces metamos todos esos números en la fórmula. Entonces me quedaría 2 por 7, 14, menos 2 sería 12. Tendría que ser igual a grado, que dije 6, por, esto sería género 6, 12, 10, ¿no? Más esta suma.
Pero fíjense, aquí me quedó un 60, ¿cierto? Y aquí tengo 12, entonces eso está obligando a que esta cosa sea negativo. Pero eso no puede ser, ¿no? Porque la multiplicidad, esto es un número mayor o igual a 1. Entonces en esta suma, todos los sumandos son mayores o iguales que 0. Así que jamás me va a quedar negativo. Entonces la conclusión entonces es que la respuesta es no. Tal cosa no existe. Tal cosa no existe. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien, entonces, una definición. Entonces, ya hemos discutido entonces qué son estos los puntos de ramificación, qué son los valores de ramificación. Entonces, fíjense que si la función no tiene puntos de ramificación, entonces este número que está aquí va a ser siempre 0. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que la función es no ramificada si no hay o no tiene puntos de ramificación. ¿Sí? Cuando no hay. Bueno, en tal caso, la fórmula de Riemann-Hurwitz, que es la que está acá, en ese caso esta fórmula se simplifica un montón porque ese término de error no aparece. Si no hay valor de punto de ramificación, este número siempre es 0. Entonces, en tal caso, si yo tengo una f así, no ramificada, entonces 2 veces el género de x menos 2 es igual al grado por 2 veces gi menos 2 y basta. Y podemos simplificar el 2 si quieren, ¿se fijan? G de x menos 1 es igual al grado de f por g de y menos 1. ¿Sí? Entonces esta fórmula es muy bonita, es para las funciones no ramificadas, ¿sí? Por ejemplo. Entonces cuando no ramificada, lo que uno ve es justamente, abajo tengo eso y arriba tengo, no sé, pues ahí tendría de grado 3. Solamente 3 copias. ¿Sí? ¿Cómo vamos del tiempo para la pausa? ¿Estamos para la pausa? ¿Eh? Comenzamos 11 y 10. Ah, ¿estamos para la pausa? Ah, no todavía. No, no, para no pasarme. No, estamos a 15. Perfecto. Ok. Yo tengo una pregunta, por favor. Sí. En el ejemplo de la función zeta a la sexta, Sí, cuando hiciste el dibujo, sí. pusiste los dos puntos en 0 e infinito y las 6 capas, ¿no? Para cualquier punto. Eso. O sea, porque lo que hiciste te funciona para cualquier punto en C que no sea 0 e infinito, no Eso solo es. para el 1. Eso es. Pero luego, a la izquierda del 0 y a la derecha del infinito, Sí. sacaste otra vez 6 capas. Claro. Pero ¿y esos qué puntos son? Eso no entiendo. No, es que es solo un dibujo, digamos. ¿Te fijas? Piensa que aquí tiene el plano, piensa en aquí tiene el plano complejo, ¿Sí? le agregaste un punto, así que ahí tienes la esfera de Riemann. Sí. Lo digo para no, bueno, es un dibujo, digamos. O sea, para allá siguen todos los números complejos, digamos. Simplemente un dibujo. Vale, ¿Sí? está bien. Bien. Entonces, a ver, veamos otro ejemplo. O algunas consecuencias de la fórmula de Riemann-Hurwitz, que la voy a dejar ahí. Entonces veamos algunas consecuencias. Entonces, consecuencias. Entonces, lo primero. Entonces, supongamos que tenemos f como siempre de x en y, le llamamos g sub x al género de esa, g sub y al género de esa, y le llamamos d al grado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si el género de la superficie de arriba es 0? ¿Qué pasa si el género de arriba es 0? Entonces, apliquemos la fórmula y cambiemos eso por 0. Entonces, ¿qué diría eso? Diría menos 2 es igual a d, el grado, por 2 género de i menos 2, más, voy a llamarle b a esta suma. ¿Sí? Entonces quedó eso. ¿Y qué podemos hacer aquí?
Por ejemplo, ¿podría ser G de I este número 1? Podría ser 1, a ver, si esto fuese 1, entonces este paréntesis sería 0, y entonces esto me quedaría que B es negativo, que no puede ser. Podría ser este número 2, si este fuese 2, entonces esto me quedaría 4 menos 2, esto me quedaría 2, ¿cierto? 2D más B, esta cosa sería positiva, no puede ser menos 2. Fíjense que entonces, que si el género de I es mayor o igual a 1, este número que está acá es estrictamente positivo. Porque si es mayor o igual a 1, esta cosa es mayor, al menos es positiva. ¿Se fijan? Bueno, podría ser 0, ¿no? Podría ser 0, pero yo quiero que sea negativa. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si la superficie, la X tiene género 0, me está obligando a que la Y también tiene género 0. Porque no puede ser mayor o igual a 1. ¿Sí? Entonces, ahora digamos, bueno, lo primero, o sea, si la de arriba tiene género 0, la de abajo también. Más en general, el género de X es mayor o igual que el género de Y. Simplemente manipulando un poco esta fórmula, ¿sí? Entonces, esto explica un poco lo que yo les decía, de que me gusta a mí colocar el dibujo, hacerlo así. Porque la de arriba siempre tiene género mayor o igual que la de abajo, ¿sí? Entonces uno intuitivamente piensa que la superficie mientras más género tenga, más grande es, ¿ya? Por eso uno la coloca arriba, ¿ya? Son simplemente un dibujo. Ya, ahora veamos qué más podemos decir de esto. ¿Qué pasa si género de X fuese 1? O sea, si yo arriba estoy colocando un toro. ¿Fijan? Bueno, por lo que acabamos de decir, si yo arriba coloco un toro, o sea que tiene género 1, abajo tengo dos posibilidades para el género, que sea 0 o que sea 1. Si es 0 me va a aparecer aquí una esfera, y si es 1 me va a aparecer un nuevo toro. ¿Sí? Entonces manipulemos la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula si yo pongo que el género de X fuese... Si yo pongo que el género de X fuese 1, entonces aquí esto se convirtió en 0. Entonces me quedaría 0 igual a D por... Voy a escribir todo. Voy a llamarle de nuevo B a esta cosa, B mayúscula, toda esa cosa. Entonces fíjense, ya dijimos entonces de que el género de I abajo, de esta tengo dos posibilidades. Que el género fuese 0 o que el género de I sea 1. No hay más posibilidades. Entonces, a ver, si fuese 0, ¿cómo me queda esto? Me quedaría, entonces, si el género de la I fuese 0, entonces, ¿cómo se transforma esto? Me quedaría 0 igual a menos 2D, ¿no? Más B. ¿Sí? Y la otra opción es que el género de la de abajo fuese 1. Entonces cambio y aquí esto me va a quedar un 0. ¿Se fijan? Y entonces me va a decir que B es 0. ¿Sí? Entonces, en el segundo caso, B igual a 0, ¿eso qué quiere decir? De que este bicho no aparece. Y eso quiere decir de que la función es no ramificada. Entonces, en la segunda situación, F es no ramificada. O sea, tengo una cosa que va de un toro a otro toro no ramificada. ¿Sí? Y en la de arriba, en el caso de arriba, ¿qué podemos decir? O sea, lo que estamos diciendo es que en el caso de acá, estamos diciendo que B es igual a 2D. ¿Sí? ¿Qué era B? B era la suma de las multiplicidades menos 1 sobre todos los puntos en X. Y estamos diciendo que eso es 2 veces el grado. Entonces, ¿qué podríamos decir ahí? ¿Qué se puede decir ahí? Por ejemplo, supongamos que las multiplicidades fuesen 2. Si las multiplicidades fuesen iguales a 2, todas,
Entonces aquí estaríamos sumando solamente unos. ¿Se fijan? Y entonces la cantidad de puntos de ramificación sería igual a 2 veces D. ¿Se fijan? Entonces aquí ya depende de cómo es la ramificación, pero es una, digamos, le impone una restricción fuerte, digamos. Que este número que está acá, recuerden, la multiplicidad, este número que está aquí, lo más grande que puede ser es D. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, esto, entonces menor o igual que el número más grande que puede ser esto es D. Entonces, D menos 1 por N, donde N es la cantidad de puntos de ramificación. ¿Se fijan? Y entonces, ¿con qué va a decir esto? Entonces la N ya no puede ser cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, la N podría ser 5. Sí, podría ser 5. La N podría ser 1. No, pues si N fuese 1, estaríamos diciendo que D menos 1 es menor o igual que 2D. ¿Se fijan? Entonces ahí hay restricciones. Que uno tendrá que estudiar caso a caso. ¿Sí? Bien, yo creo que aquí podemos hacer la pausa. ¿Quién era N, perdón? ¿A quién le puse la cantidad de puntos de ramificación? ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Sebas. Regresamos en 10 minutos para finalizar el curso de tiempo. Ok, gracias. Muy bien. Señoras, para calcular la multiplicidad también puedes sacar la serie de Taylor. Sí. Sí. Usualmente eso es así porque si hemos... Vamos a terminar la última sesión del día de hoy con Sebastián. Muy bien. Bien, entonces retomemos el ejemplo que habíamos quedado. ¿Tenías alguna pregunta, Villane? Sí, pero es que es un teorema creo que del lunes, entonces, o sea, Lo vemos después. ¿sabes? Para saber si falta poner irreducible y ya está, en el enunciado. De... A ver, ya. Sí, o sea, todas nuestras curvas algebraicas las Sí. ponemos... Decía, si es para curvas proyectivas. Eso, basta con que sea irreducible. Si f es homogénea no singular, entonces la curva proyectiva era una superficie de Riemann compacta. Eso pero es. necesitamos que también sea irreducible. Eso es. Lo que pasa es que si es homogéneo no singular, es automáticamente irreducible. Ok. En el caso homogéneo funciona, en el caso afín hay que pedir. Excelente. Bien, entonces, por ejemplo, siguiendo un poco con los ejemplos que traíamos, por ejemplo, uno podría mirar, entonces, cubrimientos dobles de la esfera. ¿Sí? Cuando digo cubrimiento doble, me refiero a una aplicación holomorfa de grado 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos colocando abajo la esfera y estamos colocando arriba una superficie de Riemann, que no sé cuál es, pero le estamos diciendo que el grado tiene que ser 2. ¿Sí? Entonces, si le llamamos G al género de X, no estoy diciendo que exista tal cosa todavía, si solamente estamos jugando a ver qué pasa numéricamente si tengo una situación así. ¿Ya? Entonces, si tengo arriba una superficie de género G, un cubrimiento de grado 2, o sea, una aplicación holomorfa hacia la esfera, entonces si aplicamos la fórmula de Riemann-Horowitz acá, está diciendo que 2G menos 2 igual al grado, que si le puse 2, grado 2, 2 veces el género de la de abajo menos 2, abajo tengo la esfera, así que tiene género 0, así que aquí me queda un menos 2, más la suma de la multiplicidad de P en F menos 1, donde P se mueve por todos los puntos de X. Bien, entonces aquí pasa algo interesante, y lo discutimos también ayer, que cuando yo tengo un cubrimiento doble de grado 2, bueno, en general siempre, la multiplicidad es menor o igual al grado. Entonces, si yo tengo una función de grado 2, la multiplicidad puede ser 1 o 2. No hay más posibilidades. Pero aquí en esta suma participan solamente los que tienen multiplicidad mayor que 1. ¿Se fijan? Entonces,
si le llamamos n a la cantidad de puntos de ramificación de f, entonces este número que está acá se convierte en n. ¿Por qué? Porque como aquí solamente van a aparecer, en la suma van a participar solamente puntos de multiplicidad 2, cada punto va a aportar 1. ¿Se fijan? Y si le llamo n a la cantidad de puntos, entonces 1 más 1, ¿cuántas veces? Tantas veces como punto de ramificación, n. Entonces la fórmula en que se convierte en 2g menos 2 igual a menos 4 más n. Entonces esto que diría, lo voy a escribir así, 2g más 2 igual a n. Entonces, en particular, fíjense que la cantidad de puntos de ramificación tiene que ser par. Entonces le colocamos una restricción. Al lado izquierdo me queda un número par, 2g más 2 es par. Y de hecho la cantidad de puntos de ramificación es 2g más 2. Exactamente el género que yo le coloqué arriba. ¿Sí? Así que si usted ahora, así como un subejemplo, le ponen arriba género 1, si g fuese 1, entonces estamos obligando a que n valga 4. Y de hecho es un sí, solo sí, ¿no? Si n es 4, entonces g es 1. Entonces, en ese caso tendríamos un dibujo así. Arriba tendría un toro, una función holomorfa de grado 2, y abajo tendría la esfera. Y tengo 4 puntos de ramificación. Y entonces voy a tener abajo... ¿Se apagó? Ah, ¿Saliste afuera? el Ahí te debe decir si es con audífono. Sí. Ah, que no me lo he puesto tampoco. ¿Hay preguntas o algo? ¿No? ¿Hay alguna pregunta por el Zoom? ¿No? ¿Se escucha? No sé si se prendió. A ver. Ahí se prendió. Hoy sí. Ahí se prendió. Ahí. Bluetooth conectado. ¿Se escucha? Ya. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta por el Zoom? Yo aquí puedo escuchar. Bien, entonces si le pusimos género 1 además, entonces decir que género 1, o sea, que el género de la de arriba sea 1, es equivalente a decir de que la n tenga que ser 4. Y entonces tendría 4 puntos de ramificación y 4 valores de ramificación. ¿Sí? Entonces ahí queda un dibujo así, donde esos puntitos rojos son puntos de la respectiva superficie, pero que uno los marca un poco porque son puntos especiales. ¿Sí? Bien. Entonces yo voy a dejar aquí arriba la fórmula porque la vamos a seguir aplicando. Entonces, 2 género de x menos 2 igual al grado de la función por 2 veces el género de abajo menos 2 más la suma sobre todos los puntos en x de la multiplicidad de p en f menos 1. Ahí va. Bien, veamos otro ejemplo. Entonces vamos a tomar x igual a la curva de Fermat. ¿Sí? Entonces ya hemos discutido que esa era la que se llamaba la curva de Fermat de grado n. Aquí n es un entero mayor o igual a 1. ¿Sí? Y entonces habíamos discutido, no sé si ayer o anteayer, de que este es un ejemplo de una superficie de Riemann compacta. ¿Sí? Es una curva algebraica, plana, proyectiva, no singular. Entonces esto tiene estructura de superficie de Riemann. ¿Sí? Y además habíamos discutido que siempre que tomábamos curvas proyectivas, esas cosas automáticamente eran compactas. ¿Sí? Entonces, esta cosa es una superficie de Riemann compacta
y por lo tanto tiene que tener, podríamos calcularle su género, ¿sí? Para ver topológicamente cómo luce. Entonces hagamos eso. Tratemos de calcular el género de esta cosa ocupando la fórmula de Riemann-Hurwitz. Entonces, para poder aplicar la fórmula de Riemann-Hurwitz necesitamos no solamente una superficie de Riemann, sino que una función entre superficies de Riemann. Entonces vamos a construir una función que va de la curva de Fermat, que es la que está arriba, a la esfera de Riemann, pero que aquí nos conviene mirarla como P1. Ya también discutimos esto, ¿no? De que la esfera de Riemann es lo mismo que la línea proyectiva. Entonces, ¿cuál va a ser la función que vamos a definir, no? Vamos a definir la función que toma x, y y z y me entrega x, y. O sea, es como una proyección. ¿Fijan? Entonces, esta cosa que está acá, uno puede chequear de que es una función holomorfa. ¿Sí? Entonces habría que mirarla en cartas, en la coordenada local, ver que con respecto a las cartas que ve cada una de las superficies, la miro abajo y veo que es holomorfa. Pero uno se cree un poco que es holomorfa porque fíjense que aquí es solamente tomarse la primera y segunda coordenada. ¿Sí? No estamos haciendo nada. Es como cuando uno ve que las proyecciones siempre son continuas, por ejemplo. Entonces uno se puede creer fácilmente de que esto es una cosa holomorfa. ¿Sí? Bien, entonces la pregunta es cuál es el género de X. Esa es la pregunta. Entonces tenemos una función holomorfa entre X, que no sabemos cuál es su género, y abajo tenemos la esfera de Riemann, que tiene género 0. Entonces, fórmula de Riemann-Hurwitz, que lo vamos a... y antes de eso, antes de aplicar la fórmula de Riemann-Hurwitz, ¿cuál es el grado de esta cosa? Entonces, el grado siempre tenemos que pensarlo como mirar, tomarse un punto general abajo y ver cuántas preimágenes tiene. Un punto general. Entonces, a ver, inventemos un punto al azar. Entonces, por ejemplo, si yo tomo el punto abajo, el 1, 2, abajo. Entonces tengo que preguntarme cuántas preimágenes tiene. El conjunto de preimágenes. Entonces, ¿cuáles son las preimágenes del 1, 2? Son todos los puntos X y Z que cuando lo mando por la función caen en el 1, 2. Entonces ustedes rápidamente se dan cuenta de que este conjunto de preimágenes es 1, 2, Z. ¿Sí o no? Son todas la forma 1, 2, alguien. Son exactamente esos puntos cuando yo los mando por la función que caen en el 1, 2. ¿Sí? Pero este punto pertenece a arriba. Entonces tiene que satisfacer la ecuación de los puntos de la curva. Entonces, en este caso sería 1 a la n, más 2 a la n, más z a la n, tiene que ser 0. ¿Cierto? Entonces la pregunta es, preguntarse cuántas preimágenes tiene, en el fondo es preguntarse cuántos zetas puedo colocar yo ahí. Y los zetas que yo puedo colocar ahí son las soluciones acá. ¿Se fijan? Entonces, bueno, este número que está acá, ¿se fijan? Que es un número complejo que lo podré calcular. ¿Cierto? Si yo supiese cuánto vale la n, si le pongo n igual 5, entonces aquí me va a quedar, no sé, creo que es 33, ¿no? ¿Sí? Entonces tendré que resolver la ecuación z a la 5 igual 33. Y eso en general tiene 5 soluciones en ese caso. ¿Se fijan? Entonces hay que resolver una ecuación de la forma z a la n igual alguien. ¿Cierto? Y esto que está aquí tiene exactamente n soluciones en el caso general. ¿Cierto? Entonces esto en general tiene un conjunto de cardinalidad n. Perdón. ¿Sí? Entonces, o sea, la esfera de Riemann, como se gorro, es Sí. holomorfa al Isomorfa, sí, AP1. la recta proyectiva. Exactamente. Eso es. Eso queda como ejercicio. Sí, pero casi que lo hicimos, ¿Sí? porque vimos que había una función holomorfa de un lado para el otro, y después miramos quién era la inversa y dije como ejercicio chequear que la inversa también es holomorfa. Ahí vamos. Entonces esto me dice, fíjense, aquí yo tomé el punto 1, 2. ¿En qué afecta aquí que haya tomado el punto 1, 2? Simplemente en el número que me va a aparecer acá. Entonces uno dice, en el número que aparece entonces acá. Entonces esta ecuación de acá en general tiene n soluciones, salvo que yo aquí coloque, por ejemplo, 0. Porque ahí tendría solamente una. ¿Se fijan?
Entonces esto me dice de que el grado de f es exactamente n, que es el exponente que aparece acá. Ya. Entonces ahora con esa información aplicamos la fórmula de Riemann-Hurwitz. Entonces me va a quedar 2 veces el género de x. ¿Cómo se escribe? ¿Riemann qué? Hurwitz. Hurwitz. Sí. Hurwitz. Ok, gracias. Entonces 2 género menos 2 es igual al grado, que es n, por 2 género de la de abajo menos 2, que en este caso sería menos 2, más la ramificación. Ya, entonces la misión es calcular este número. Entonces, ok, entonces voy a hacer el dibujo. Aquí tenemos la esfera de Riemann, o P1, como lo quieran ver. Tengo esta función que tiene grado n. Y lo que dijimos recién es que si yo tomo un punto general acá abajo, que yo lo hice con el 1, 2, tengo arriba exactamente n preimagen. ¿Sí? Entonces la pregunta es, para calcular este número tenemos que encontrar justamente los puntos de ramificación. O sea, ¿cuándo ocurre de que hay un colapso de las ramas arriba? ¿Cierto? Entonces eso es equivalente a preguntarse cuándo un punto abajo tiene menos que la cantidad esperada de preimágenes. La cantidad esperada de preimágenes es n. ¿Se fijan? Entonces, lo hacemos en general. Si ahora yo tomo un punto x sub 0 y sub 0 abajo, ahora miro las preimágenes del x sub 0 y sub 0, y entonces estos van a ser todos los puntos de la forma x sub 0 y sub 0 z, tal que x sub 0 a la n más y sub 0 a la n más z a la n valga 0. ¿Sí? Entonces, análogamente a lo que decíamos acá, este conjunto tiene menos que n elementos solamente cuando este número que está acá es 0. ¿Sí? Entonces, si ese punto, este número vale 0, arriba voy a tener solamente una preimagen. ¿Se fijan? Porque aquí me va a quedar la ecuación z a la n igual 0, que tiene una única solución que es 0. Entonces se va a producir este fenómeno de que todas van a colapsar en uno solo. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular cuántos puntos x sub 0 y sub 0 satisfacen que este número que está aquí es 0. ¿Sí? Entonces buscamos los puntos x sub 0 y sub 0, tal que x sub 0 a la n más y sub 0 a la n valga 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, si eso fuese así, la tercera coordenada sería 0, porque eso es justamente lo que va a pasar. Entonces los puntos que andamos buscando van a ser de la forma x sub 0 y sub 0. Queremos que esto valga 0, pero cuando esto valga 0, me va a quedar z a la n igual 0, así que los puntos van a ser de esa forma. Los puntos como este. Van a ser de la forma x sub 0 y sub 0, 0. ¿Sí? Son de esa forma. ¿Sí? Entonces observen de que x sub 0 no puede ser 0, porque si x sub 0 fuese 0, esta ecuación me obligaría a que el y sub 0 fuese 0. ¿Se fijan? Y el 0, 0, 0, ese punto está prohibido. Entonces yo puedo suponer que el x sub 0 es 1, dividiendo todo por x sub 0. ¿Sí? Entonces en verdad estamos buscando los puntos de la forma y sub 0, perdón, 1, y sub 0, 0, tal que esta ecuación, pero supusimos que el x sub 0 es 1, tal que 1 a la n, 1, más y sub 0 a la n valga 0. Y ahí se ve clarito que entonces y sub 0 son las raíces enésimas de menos 1. ¿Sí? Entonces aquí hay, ¿cuántos puntos hay? Bueno, hay n opciones
n opciones para i sub 0. ¿Y cuáles son? Son las raíces enésimas de menos 1. O sea, aquí abajo tengo n puntos así. Y arriba voy a tener n puntos así, donde colapsen todas las ramas. ¿Sí? Entonces, este número, ¿cuánto va a ser? Esto es un menos 2n. Y todos los puntos tienen multiplicidad. ¿Cuánto es la multiplicidad aquí? Aquí ocurrió que las n ramas colapsaron, así que tiene multiplicidad n. Así que cada sumando va a aportar n menos 1. ¿Y cuántos sumandos hay? Aparecen tantos sumandos como puntos de ramificación. ¿Y cuántos puntos de ramificación? Dijimos que hay n opciones para n, o sea, hay n puntos. Ahí estamos. ¿Ya? Bueno, y entonces con eso podemos decidir cuánto es el género de la curva de Fermat. A ver si no me equivoqué. Entonces, ¿cuánto sería? Entonces, por aquí tenemos 2 géneros de x menos 2. Y por acá tenemos entonces menos 2n más n cuadrado menos n. Entonces me va a quedar, acá me quedó n cuadrado menos 3n más 2 y dividido 2. Y esto lo puedo escribir entonces como n menos 1, n menos 2 partido por 2. Entonces este número que está aquí es el género de la curva de Fermat. Por supuesto que tenía que depender de n. ¿Sí? Ya. Entonces, subejemplos. Subejemplos. Entonces dijimos aquí que la curva de Fermat está definida, se llama la curva de Fermat de grado n, y el n puede ser cualquier entero mayor o igual a 1. Entonces, por ejemplo, si n vale 1, entonces la curva de Fermat en el fondo son los ceros del polinomio x más y más z igual 0. ¿Cierto? Si n vale 1. Son todos los puntos en P2, de modo que x más y más z es 0. ¿Sí? Y el género de esto es, bueno, cambio esta fórmula por n igual 1, me quedó género 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Esto que está aquí es como esto estamos dentro de P2, es como una recta en P2. ¿Cierto? Es como, esto, si uno lo mira en R3, es como la ecuación de un plano, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, en P2 esto es la ecuación de una recta. Claro, entonces uno está en P2, estamos en P2, y adentro ve una recta que sería X, y bueno, una recta dentro de P2 es como un P1. ¿Sí? Entonces ahí está la X, que ya vamos a explicar, de que en el fondo es lo mismo que P1. Tengo una recta dentro de P2, que es esta X. ¿Sí? Ya, veamos otro subejemplo que el caso n igual 2. N igual 2. Entonces, borré la curva de Fermat, pero entonces la curva sería los ceros del polinomio x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 0. ¿Sí? Bueno, aquí no estoy escribiendo, aquí debería colocar x y z en P2, pero se entiende, ¿no? Bien, entonces vamos a la fórmula con n igual 2, de nuevo me quedó género 0.
Entonces la Fermat de grado 1 y la Fermat de grado 2, ambas tienen género 0. Entonces, ¿cómo leemos esto? De nuevo, dentro de P2, estamos viendo, esto es como una cónica. Estamos viendo ahí una cónica en P2. Bueno, como quieran dibujarla, ¿no? Una elipse, lo que quieran. ¿Sí? Entonces, aquí está, si le llamamos este X sub 1, el X sub 2 lo estamos viendo como una cónica. Y también tiene género 0. ¿Sí? Ya para n igual 3 ya no tiene género 0. Fíjense, obviamente el género, aquí lo ven, crece con n. Mientras más grande sea n, más grande va a ser el género. Entonces, el primer caso cuando el género no es 0 es cuando n igual 3, en ese caso el género es 3 menos 2, 1, 1. ¿Cierto? Género es 1. Entonces, la Fermat de grado 3 luce topológicamente como un toro. Estas lucen topológicamente como una esfera. Y tiene género 0. Todas las superficies de género 0, todas topológicamente son una esfera. Y todas las superficies de género 1, topológicamente son un toro. ¿Y en n igual a 2 también es una recta en el plano proyectivo? Sería como una cónica. Una cónica. Claro, una cónica. ¿Sí? Entonces, voy a decir aquí para poder ya avanzar en esto, hecho, todas las superficies de Riemann de género 1, perdón, de género 0, son isomorfas a la esfera de Riemann. ¿Sí? O sea, cuando miramos la clasificación, yo les coloqué el caso género 0, el caso género 1 y el caso género mayor o igual a 2. El caso género 0, entre comillas, el caso trivial, porque módulo isomorfismo hay una única superficie de Riemann de género 0. Todas son entre ellas isomorfas. Y son todas isomorfas a la esfera. Entonces, esta que está aquí jugando, nos encontramos con una curva de género 0, una superficie de Riemann de género 0, así que esta es isomorfa a P1 o isomorfa a la esfera, como lo quieran decir. Aquí jugando con n igual 2, volvimos a encontrar algo de género 0, así que esta también es isomorfa. En particular, esta y son isomorfas también, son la misma. ¿Sí? Módulo isomorfismo son la misma. ¿Sí? Pero aquí, para n igual 3 ya nos queda un toro. Y en el caso del toro hay infinitos toros no isomorfos. ¿Sí? Aunque todos luzcan igual, topológicamente todos lucen como un toro, hay infinitos toros no isomorfos. ¿Ya? Ok. Bien, entonces vamos ahora a definir lo que es un automorfismo. Bueno, ya sabemos un poco lo que es un automorfismo, un isomorfismo. Entonces, ya habíamos definido, tengo una superficie de Riemann, tengo una función para allá, sabemos lo que significa que sea una función holomorfa, ¿sí? También sabemos lo que significa que sea una función biolomorfa. Biolomorfa significa que tiene inversa para el otro lado y que la inversa también es holomorfa. Y en tal caso decíamos de que estas dos eran isomorfas, ¿sí? Entonces ahora vamos a definir lo que es un automorfismo de X. Un automorfismo de X es un isomorfismo de X en sí mismo. ¿Sí? O sea, una cosa así. Un isomorfismo que va de X en sí mismo. ¿Sí? Es un automorfismo, una simetría, una autoequivalencia, como quieran decirle. ¿Sí? O sea, una función que va de un objeto en sí mismo. ¿Sí? Entonces la notación se escribe así: aut X, primero el conjunto de todos los isomorfismos de X en X. ¿Sí? Entonces, aut X es el conjunto de todos los automorfismos de una superficie de Riemann. ¿Sí? Entonces, lo interesante es que esto, más que un conjunto, es un grupo.
¿Con qué operación? Con la composición. ¿Sí? Entonces es un ejercicio. La identidad es un automorfismo. Si yo tengo un automorfismo, su inversa es un automorfismo, y la composición de dos automorfismos vuelve a ser un automorfismo. Eso es lo que estoy diciendo cuando digo que es grupo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tomamos X como esta definición no tiene para qué ser la superficie de Riemann compacta, la podemos definir para cualquier superficie. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman C, los automorfismos de C son bien conocidos porque como las cartas locales en C son la identidad, entonces un automorfismo de C como superficie de Riemann es un automorfismo de C en el sentido complejo usual, sobre aplicación holomorfa biyectiva. Entonces, los automorfismos de C son todas las aplicaciones de la forma Z, va en AZ más B. ¿Está bien esto? Sí. Donde A y B son números complejos y el A no es cero. ¿Sí? O sea, todas en el fondo son como las transformaciones afines. ¿Sí? Todas las transformaciones así son automorfismos de C y al revés. ¿Sí? Todo automorfismo de C tiene que tener esa forma. ¿Sí? Por ejemplo, Z va en 2Z más 1. Fíjense, esa cosa es holomorfa porque es un polinomio nomás. ¿Sí? Y bueno, es invertible. La inversa, ¿cuánto es? Z medio menos 1 parece, ¿no? Algo así. Que también es un polinomio, así que también es holomorfo. ¿Sí? Así que todos los automorfismos de C son de esa forma. Después tenemos, si tomo X igual de esfera de Riemann, que ahí ya requiere un poquito más de trabajo, pero los automorfismos de C, de la esfera de Riemann, yo se los voy a decir, son todas las transformaciones de la forma así. Donde A, B, C y D son números complejos y A, D menos B, C es distinto de 0. ¿Sí? No sé si han visto alguna vez estas transformaciones, pero se llaman las transformaciones de Möbius. También se llaman homografías. ¿Sí? O sea, son, mientras que aquí eran en el fondo polinomios de grado 1, ¿sí? Aquí los automorfismos de la esfera de Riemann son divisiones de polinomios de grado 1. ¿Sí? Por ejemplo, Z va en 3Z más 1 partido por 4Z menos 2. A ver, 2 por 3, 6, sí. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Sí? Fíjense, si miramos ese ejemplo que está ahí, ¿a dónde va a parar el infinito? Esto va de la esfera a la esfera. De la esfera, llamémosle esta cosa G, no, G es mala letra, llamémosle F nomás. Para mí G es el género, a la esfera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos la imagen del infinito? Parece que es 3/4, ¿no? Hay que sacar como un límite, ¿no? ¿Sí? La imagen del infinito es 3/4. Entonces el infinito es enviado, voy a colocarlo ahí, esto es topológico, aquí da lo mismo donde ponga el punto, ¿ya? Por costumbre uno coloca el infinito ahí arriba, pero da lo mismo, ¿sí? Esto va al 3/4, ¿sí? Y el 1/2, ¿a dónde va? Claro, si cambio Z por 1/2, arriba me va a quedar, no sé lo que me quede, pero me va a quedar un número, y abajo me va a quedar 0. ¿Sí? Entonces eso lo interpretamos como el infinito. Así que el 1/2 va a parar aquí al infinito.
Entonces, ejercicio. Esto es un típico ejercicio. Primero, probar de que esta cosa es biyectiva. Segundo, hay que probar que es holomorfa. Hay que probar entonces que la inversa es holomorfa. ¿Sí? Y con toda esa información, ya tendríamos entonces que todas las transformaciones de esta forma son automorfismos de la esfera de Riemann. O sea, la contención para allá es un ejercicio simplemente, ¿sí? Chequear que son biyectivas, calcular que es su inversa, chequear que es holomorfa y que su inversa es holomorfa. Para allá. Lo poquito más complicado es probar para el otro lado. Que todo automorfismo de la esfera de Riemann tiene que ser de esta forma, ¿sí? Bien, ahí tenemos algunos ejemplos de automorfismo, ¿sí? Entonces lo que me gustaría a mí, que un poco el título del cursillo, es estudiar un poco de automorfismo de superficie de Riemann compacta, ¿sí? Entonces veamos algunos ejemplos con dibujo. El dibujo a veces ayuda, bueno, siempre ayuda, pero a veces es un poco engañoso, con cuidado. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un toro, un automorfismo que uno podría crearse ahí, fíjense, ustedes podrían trazar una recta aquí horizontal que pase justo por la mitad del toro y hacer una rotación. Rotación en cuánto? En 180 grados, ¿no? Con respecto a esa recta, ¿sí? Eso va a ser una función que va a tomar el toro y lo va a mover y me va a entregar nuevamente el toro y eso va a ser holomorfo, con inverso holomorfo. De hecho, fíjense que este es un automorfismo que al cuadrado es la identidad. ¿Lo ven o no? O sea, si el automorfismo es rotar, entonces cuando yo roto, todo lo que está arriba pasa para abajo y al revés. Entonces cuando yo roto de nuevo 2 veces, eso es no haber hecho nada. ¿Se fijan? Entonces esta rotación me induce una función que va de x en x, tal que el automorfismo compuesto consigo mismo es la identidad. ¿Se fijan? Entonces esta cosa es interesante porque, por ejemplo, por el automorfismo, este punto que está acá, cuando le aplico el automorfismo, va a parar acá. Más o menos, ¿cierto? Cuando yo lo roto. Y después de vuelta lo hago de nuevo y el que está acá atrás vuelve a quedar acá. ¿Sí? Y si yo tomo un punto aquí, la misma historia. Cuando hago lo muevo por el automorfismo me queda ahí y después de vuelta vuelve a quedar. Pero hay 4 puntos especiales. ¿Cuáles son los puntos especiales? S y S. ¿Y por qué son especiales? Porque cuando yo aplico el automorfismo esos puntos no se mueven. Son puntos fijos. Entonces este automorfismo tiene 4 puntos fijos. Y no hay más, exactamente 4 puntos fijos. ¿Sí? En cambio ahora podría hacer el siguiente ejercicio, tomarme un toro y ahora tomarme un eje vertical que pase justo por el medio y hacer una rotación así ahora, también en 180 grados. Llamémosle H a esta cosa. Entonces tengo H que va de X en X, que ahora lo mueve así, esa es la función, rotar, que si ustedes se fijan también al cuadrado la identidad, porque si roto así, una vez a la mitad, y vuelvo a rotar nuevamente, es como no haber hecho nada, ¿sí? Entonces en este caso, H al cuadrado, también es la identidad, ¿sí? Pero, a diferencia del caso anterior, aquí no hay puntos fijos. Todos los puntos se mueven. Si yo tengo un punto acá, cuando yo roto va a quedar acá. Y si tengo un punto aquí, cuando yo roto va a quedar acá. Y nadie es fijado. ¿Se fijan? Entonces aquí tengo un ejemplo de 2 automorfismos que al cuadrado es la identidad, que uno fija 4 puntos y el otro no fija a nadie. ¿Sí? ¿Ven que no fija a nadie? ¿Sí? Todos los puntos son movidos. Porque esto pasa por el medio de la dona, digamos. ¿Se fijan? Justo por el medio de la dona. No corta, digamos. Y los de arriba, los puntos de arriba que cortan
pasan por el toro y el eje. No, es que imagínate un neumático que lo coloca horizontal, el eje va pasando por adentro. Ah, vale, vale. ¿Te fijas? Entonces cuando rotas por la mitad, todos los puntos se mueven. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo así con dibujo. Pueden pensar en una superficie. Otro ejemplo. Este ejemplo era en género 1. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, podríamos decir, pensemos en algo de género 4. Entonces yo lo voy a dibujar así bien simétrico. A ver, esto hay que hacerlo con cuidado. A ver. Traté de hacerlo lo más simétrico posible. Entonces ahí tengo una superficie de género 4, que la hice súper simétrica. ¿Sí? Le coloqué una hacia arriba, uno allá arriba, uno allá abajo y el otro a la derecha. Entonces, imagínense que tienen un eje vertical, o sea, un eje que entra a la superficie de Riemann y la atraviesa y sigue para detrás de la pizarra. Y entonces aquí yo podría hacer una rotación de orden 4. ¿Se fijan? Que tendría ¿cuántos puntos fijos? 2. Lo bueno, ¿no? Porque entonces esto es gordito, entonces hago cruzo para allá y cuando cruzo entro a la superficie de Riemann, corto una vez y cuando salgo de la superficie de Riemann corto otra vez. 2 puntos. Y esos puntos cuando yo hago una rotación así, en ¿cuánto serían? 90 grados. Una rotación en 90 grados. Entonces eso es un automorfismo de orden 4. Cuando digo orden 4 quiero decir de que a la cuarta no hacer nada, ¿cierto? En el orden de grupos, ¿sí? Entonces existe un F que va de la superficie acá de orden 4 que fija 2 puntos, ¿sí? Bueno, esto lo podemos ver con dibujo, pero hay que tener precaución porque pareciese que cualquier superficie de Riemann de género 4 tiene un automorfismo de orden 4 que fija 2 puntos. ¿Se fijan? Pero no es cierto, yo la hice, o quizás sí, pero bueno, en general no, pero yo la hice súper simétrica, pero intuitivamente, si aquí la asa fuese así, estamos con problemas, porque cuando yo hago roto no me queda la misma figura. ¿Se fijan? Tiene que ser muy simétrica. O si aquí esto hubiera sido así, ¿se fijan? Ya no se ve que tiene una rotación de orden 4. ¿Se fijan? Por eso yo la dibujé súper simétrica. Entonces no es que siempre vaya a tener un automorfismo de orden 4 que fije 2 puntos. O quizás sí, no sé. Pero a priori con el dibujo uno no puede concluir eso. ¿Sí? Ya, veamos algunos ejemplos con ecuaciones. Entonces tomemos nuestra curva de Fermat. Voy a tomar la Fermat de grado 4. Entonces, ¿cuánto era el género de esta cosa? Esta se llama X. Entonces, el género de X es 4 menos 1, 4 menos 2, partido por 2. Lo borramos, ¿cierto? Pero la fórmula era n menos 1, n menos 2, partido por 2. Y entonces eso es 3, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos esta superficie de Riemann de género 3. Entonces, ¿cómo podemos, fíjense que tenemos aquí nuestra superficie de Riemann, está dada por una curva algebraica. Entonces, eso hace que todo sea muy explícito, porque entonces los automorfismos puede construir ese automorfismo mirando la ecuación. ¿Sí? Por ejemplo, podemos mirar la transformación
Eso que está ahí. Entonces esto es una función, fíjense, esto es una función que va de P2 en P2. ¿Sí? Lo único que hace es cambiarle de signo la primera coordenada. ¿Sí? Pero la gracia es que este automorfismo de P2, esto es un automorfismo de P2 porque es biyectivo, holomorfo, con inverso holomorfa. ¿Ya? Entonces este automorfismo de P2 restringe a un automorfismo de la curva de Fermat. Entonces ahora, si yo lo miro esto como un punto de X, entonces la imagen también es un punto de X. ¿Cómo nos chequea? Que este punto esté en X significa que satisface esta ecuación. ¿Sí? Entonces partimos con eso. Entonces la pregunta es, este punto que está acá, para que esté de nuevo en la curva, tiene que volver a satisfacer la ecuación. Entonces metemos estos puntos en la ecuación. Entonces primero a la cuarta se murió el signo. Entonces me quedo aquí a la cuarta, más y a la cuarta, más z a la cuarta, la satisface. Vale 0. ¿Se fijan? Entonces, podríamos hacer algo mejor y ponerle en vez de menos 1 aquí, colocarle i. ¿Se fijan? La unidad imaginaria. Porque esa unidad imaginaria, cuando yo la pongo acá, me va a quedar i a la cuarta y eso es 1. ¿Se fijan? Entonces eso que está ahí es un automorfismo de la curva de Fermat. Ya, entonces, ¿quién me puede decir otro automorfismo? Cambiar el orden de las coordenadas. Eso es, exactamente. Los puntos de la curva de Fermat satisfacen que x a la cuarta más y a la cuarta más z a la cuarta es 0. Pero la simetría de esta cosa hace que si x y z está en la curva, entonces x, z, y también está. ¿Se fijan? Entonces yo puedo permutar las coordenadas. Entonces, por ejemplo, podría yo decir, permutar las coordenadas sería y, z, x. Y podría dejar la x ahí y poner z ahí. ¿Sí? Entonces aquí lo que hice fue moverla cíclicamente y aquí mantuve una y cambié de orden las otras dos. ¿Sí? Entonces, si ustedes saben de grupos, entonces estas dos transformaciones generan el grupo simétrico de orden 6. Simétrico S3. O sea, la permutación de 3 bichos. El S3 o el D3, como lo quieran ver. El diedral también de orden 3. ¿Ya? Que en el fondo es puedo yo mover de orden todas las coordenadas. Eso lo puedo hacer. ¿Sí? Ya, pero tenemos otro más acá, que sería como el análogo a este. Que ¿cuál sería? Aquí le multipliqué por i la primera coordenada, pero también yo puedo multiplicar por i la segunda. ¿Se fijan? Entonces voy a borrar acá para hacerlo en orden. Ahí estamos, ¿cierto? También lo puedo hacer. Entonces vamos a darle nombre. Esto se llama transformación A, transformación B, transformación R, transformación S. Entonces lo que acabo de escribir aquí, que el R y el S me generan el grupo simétrico, o sea, todos los movimientos que yo puedo hacer de 3 elementos. Pero ahí arriba tengo 2 bichos más, que el A y el B. Entonces, a ver, uno aquí podría decir, ¿por qué no hago lo mismo y dejo la X, la Y y le coloco IZ? ¿Se fijan? Que es una tercera elección natural. Pero esa transformación es la composición de estas dos. Si yo tomo un punto, X y Z, y lo mando por A. Entonces A multiplica por I la primera coordenada. Y ahora a esto le aplico B. ¿Y qué es lo que hace B? Multiplica por I la segunda coordenada. Entonces me va a quedar IX y IZ.
¿Están de acuerdo, no? Pero puedo yo, bueno, es que el producto es casi esa. Yo puedo dividir todo por i. ¿Se fijan? Entonces este punto que está acá, no es lo mismo, pero es casi. Esto es, si divido todo por i latina, entonces te voy a quedar x, y 1 sobre i, z. Pero 1 sobre i, eso es menos i, ¿no? Menos i. Entonces casi la que está acá. ¿Se fijan? De hecho es la inversa, ¿no? Entonces, ¿qué genera la y el B? Entonces, como grupos, A es un automorfismo de orden 4. Porque si yo aplico A 4 veces consigo mismo, es no haber hecho nada. Porque el I a la cuarta es 1. ¿Se fijan? Y el B la misma historia. Y uno puede chequear que el A y el B conmutan. O sea, hacer el A primero y después el B es lo mismo que hacer el B y después el A. Entonces esto que está aquí genera un grupo Z4 cruz Z4. ¿Sí? Z4 cruz Z4 como grupo abeliano. Y uno puede probar de que en el fondo esos son todos. ¿Sí? En el sentido de que entonces uno tiene aquí el out de la curva de Fermat, que no sabemos quién es el grupo completo de automorfismos. Aquí están todos los automorfismos, pero yo sé que adentro, ¿quién está? Está el A, está el B, está lo que llame R y lo que llame S. O sea, tengo cuatro bichos que yo sé que son automorfismos, ¿sí? Pero bueno, si está R cuadrado, y está R cubo, y está R por S, y está S por R, y está A por R, están todas las combinaciones, ¿se fijan? Eso en grupo significa que está el grupo generado por estos bichos, está dentro de acá. ¿Sí? Está dentro. Entonces esto es un típico problema que uno tiene cuando quiere estudiar automorfismo de superficie de Riemann. Uno le da una superficie de Riemann y típicamente uno podría construir esos automorfismos. La pregunta es si esos son todos o no. ¿Se fijan? Nosotros sabemos esto que está acá. ¿Sí? En este caso, en verdad son iguales. No hay más. Esos son todos. ¿Bien? Pero es un problema en general difícil, encontrar el grupo de automorfismos de una superficie de Riemann dada. ¿Por qué es difícil? Bueno, por varias razones. Pero la principal es que, fíjense, en este caso, nosotros partimos con una superficie de Riemann dada por una curva algebraica. ¿Sí? Pero no siempre uno tiene una curva que representa una superficie de Riemann. Lo que sí es cierto, en lo que voy a escribir acá, es que, lo voy a aprovechar de escribir aquí, hay una equivalencia entre, primero, superficies de Riemann compactas, y segundo, curvas algebraicas. Vamos a colocarle proyectivas suaves. ¿Qué quiere decir esto que he escrito acá? Lo que nosotros hemos probado es que cada vez que yo tengo, o más o menos probado, lo hemos discutido, que cada vez que yo tengo una curva algebraica proyectiva no singular, eso es una superficie de Riemann compacta. ¿Sí? Lo que yo estoy afirmando es que cada vez que yo tengo una superficie de Riemann compacta, esa superficie la puedo escribir como una curva algebraica. ¿Sí? O sea, tengo un diccionario. Equivalencia en el sentido de superficies de Riemann. Eso es, de isomorfismo. Exactamente, exactamente. ¿Estamos en la hora? ¿Sí? Entonces, solamente para terminar, cuando yo tengo una curva algebraica, eso ya sabemos, con el teorema de la función implícita, yo le puedo dar estructura de superficie de Riemann. Como por ejemplo la Fermat. Yo parto con la curva y le puedo dar estructura de superficie de Riemann. Lo interesante es el otro lado. Si yo tengo una superficie de Riemann abstracta, esa superficie de Riemann siempre va a ser isomorfa a alguna curva algebraica. Ahora, saber a cuál es un problema complicado, digamos. Uno sabe que existe, ¿sí?
Entonces, estos ejemplos que hemos hecho acá en el fondo son todos, pero claro, partir con una superficie de Riemann y encontrarse un modelo algebraico que la represente en general es un problema difícil. En general no se puede hacer. En teoría uno sabe que existe, entonces por eso uno cuando quiere hacer ejemplos, los ejemplos los busca acá, tomando curvas algebraicas, bonitas, donde pueda hacer las cuentas. ¿Ya? Bueno, podemos parar ahí y ya seguimos mañana. ¿Cierto? Muchas gracias. Por favor, un aplauso para Gracias. Esperamos mañana para cerrar el escuela de verano en el último día, a las 8 de la mañana, por favor. Listo. Súper bien. ¿Cómo? Z4 cruz Z4. Grupo cíclico orden 4, cruz. Ok.